Te invitamos a ver este caso hasta el final, para que no te pierdas ningún detalle. El caso de Carla Cardos Roses. ¿Cuál es el límite de la maldad humana que lleva a los humanos a cometer los más atroces actos contra su propia especie? ¿Qué pasa en el cerebro de las mentes más malignas? Todas estas interrogantes nos han quitado el sueño por años. Y ahora, analizando y llevando a tu pantalla los más impactantes casos de la historia, queremos encontrar las respuestas. En Detectives Criminales, 3 veces por semana, te haremos conocer las más perturbadoras historias para que tú mismo puedas contestar esas interrogantes. Mi nombre es Levi y te doy la bienvenida a un video más. Carla Dorismar Cardos Roses nació el 22 de octubre de 2009 en la ciudad portuaria de Progreso, en la provincia mexicana de Yucatán. Fue hija de Elizabeth Roses Ramírez y Fidel Humberto Cardos Salazar, un matrimonio trabajador que, además de Carla, tuvo a otro hijo. Algo después, Fidel y Elizabeth se divorciaron, pero el hombre siguió ocupándose de sus hijos con la mayor entrega posible. Mientras tanto, a medida que Carla crecía como una niña alegre, responsable y aplicada en sus estudios, ella y su madre fueron volviéndose casi inseparables. Con el tiempo, Elizabeth conoció a un buen hombre que, a la larga, se mudó con ella y los niños, a quienes se ocupó de cuidar como si fueran propios. Es decir, Carla era una muchachita doblemente afortunada, que contaba con el apoyo y el amor de su padre biológico y también con el de su padrastro. Hacia 2023, la familia se mudó a la ciudad de Altamira, en el estado de Tamaulipas. Ese verano, mientras la jovencita se preparaba para empezar a cursar el primer grado en el colegio de bachilleres de la localidad, ella y su madre estaban aburridas en casa y se les ocurrió vender algo sencillo de comer en la calle. Fue algo improvisado, pero el producto gustó entre los vecinos, que además se quedaban a charlar por horas con Elizabeth, y así, entre una cosa y otra, la madre no se percató de que a su hija también le habían sacado conversación. Desde entonces, Carla empezó a verse cada vez con más frecuencia con un muchacho que le llevaba unos cuantos años. Su nombre era Javiani Jesús. Vivía alquilado en un apartamento de la zona y se ganaba la vida como repartidor de una plataforma. Y aunque su familia también vivía cerca, Jesús mantenía con ellos una relación un tanto conflictiva, pues en el pasado, siendo apenas un adolescente, huyó de casa, dejándolos sumidos en la mayor de las angustias. Con el tiempo, no obstante, y a fin de tenerlos cerca, su madre aceptó costearle el alquiler. Las semanas pasaron y Carla empezó la secundaria becada gracias a sus excelentes calificaciones. Además, logró ingresar al equipo femenino de fútbol. Mientras tanto, gracias al éxito de las ventas, Elizabeth se dedicó a emprender como pastelera. Cierto día, se comunicaron de la escuela para pedirle que se presentara por un problema con su hija. Sin salir de su asombro, Elizabeth imaginó que seguramente era una equivocación, pero las autoridades de la institución le informaron que un amigo de la jovencita se presentó en el lugar para pegarle a otro compañero. Enojada, pero sin perder del todo los estribos, la madre quiso escuchar de boca de su hija de quién se trataba, y entonces supo de la existencia de Jesús. A partir de ahí empezó a tratar de averiguar quién era ese joven, y a la par le pidió a su hija que lo llevara a la casa para conocerlo personalmente. Cuando se presentó, Elizabeth se llevó una pésima impresión. Había en él una forma de hablar muy arrogante, lo que le terminó por confirmar el por qué la mayoría de los vecinos le habían dicho que les caía mal. De tal modo, se ocupó de dejarle en claro al joven que Carla tenía casa y que lo que fuese que quisieran hablar con ella, no lo hiciera en las esquinas. Además, fue muy tajante. En lo sucesivo, no aceptaría que volviera a inmiscuirse en los asuntos de su hija, mucho menos que se presentara en la escuela.
Aquellas duras palabras parecieron tener efecto, pues, tras un par de visitas más, Jesús ya no volvió. Sin embargo, Elizabeth notó que su hija comenzó a cambiar, y no para mejor. De pronto se puso rebelde, y ni bien descubrió que incluso había salido a escondidas de noche, la madre acudió a las autoridades para intentar tomar acciones legales en contra de Jesús. Pero tanto los psicólogos como los asistentes sociales trataron de minimizar el asunto, y al final le recomendaron a la angustiada madre que le diera una oportunidad al joven. Después de todo, prohibirle a su hija verlo podría lograr el efecto contrario. Aunque en desacuerdo con esa postura, Elizabeth asumió que los especialistas eran ellos, y que, por ende, seguramente tenían razón. Desde entonces, estableció un horario para que Jesús visitara a Carla, siempre en casa. Para salir, en cambio, no le dio permiso a su hija. Pero a la larga, la madre supo por las amigas de su hija que el muchacho usaba su celular y hasta tenía acceso a sus redes sociales. Enojada, pero sobre todo preocupada, Elizabeth le pidió que cambiara las contraseñas y que por nada del mundo siguiera permitiéndole a ese muchacho semejante invasión a su privacidad. Y posteriormente, también lo confrontó a él. En su lucha por ayudar a Carla, Elizabeth le empezó a pagar a su hija una psicóloga particular. Su idea era que, a fuerza de terapia en las manos correctas, finalmente abriera los ojos y voluntariamente decidiera alejarse. Pero el tiempo corría y Carla no daba señales de mejorar. De hecho, el asunto fue a mayores cuando en cierta ocasión Jesús la golpeó y más tarde, según le confesó ella misma llorando a su madre, la obligó a tener relaciones con él. Entonces sí, Elizabeth juntó sus papeles y volvió con las autoridades a buscar el documento previamente firmado por él, donde constaba que, si infringía alguna de las cosas que estaban establecidas, ella, como madre, podía tomar acciones legales en su contra. Pero para su espanto, allí le dijeron que era imposible tomar medidas sin que la menor testificara en contra de Jesús. Tras plantearle la situación a su hija, ésta le prometió romper el vínculo con el novio, pero también le rogó que no lo denunciara. Valga aclarar que, en ese punto, Carla a veces culpaba a su madre de no poder estar con él, algo que cobró sentido para Elizabeth cuando encontró mensajes en los que Jesús trataba de convencer a la jovencita de lo mismo, y a manera de tranquilizarla le decía que no se preocupara, que le siguiera la corriente y fuera a terapia, pero que en un futuro, de ser necesario, él resolvería todo llevándosela lejos. Mientras tanto, Carla daba muestras de un estado emocional sumamente inestable, tomando por costumbre encerrarse en su habitación a llorar. Casi a la par, la psicóloga que atendía a Carla le comentó a Elizabeth que la chica estaba agotada de la dinámica enfermiza que atravesaba a causa de Jesús y que quería enfocarse en sus estudios. Y en efecto, unas semanas más tarde se convenció de que quería dejarlo, y así se lo hizo saber a su mamá. Pero muy poco después, Elizabeth se enteró de que él andaba buscándola bajo distintos pretextos. Entonces, la madre resolvió ir hasta la casa de los padres del joven, y ya teniéndolos de frente, les planteó que era urgente que su hijo se alejara de Carla. Sin embargo, la respuesta de estos la dejó estupefacta, porque la mejor solución que vieron al problema fue plantear que los jóvenes se casaran. Elizabeth les dijo que de ninguna manera, que su hija era una niña de su casa, que debía prepararse, estudiar y hacer cosas de su edad, lo que a su vez enojó a la familia de Jesús. Pero a ella no le importó. No estaba dispuesta a ceder ante lo que consideraba una locura. Luego, terminó enterándose por la propia Carla de que la madre del muchacho incluso le había hablado con anterioridad del vestido de novia. Fue a mediados de ese año cuando la jovencita finalmente terminó con Jesús. Desde entonces, no solo amenazó a la familia, sino que además, en su desesperación porque ella ya no le contestaba el teléfono, apareció a tocarles la puerta a las 2 de la mañana. Carla le dijo que su mamá estaba cansada, que se fuera y que no volviera nunca más. Antes de volver a acostarse, Elizabeth le rogó a su hija que le avisara si pasaba algo. Esa noche
no volvió. Pero unos días más tarde, también a altas horas de la noche, la muchacha lo descubrió en los edificios de la parte de atrás tirándole piedritas a la ventana. Y al contarle a su mamá, ésta le dijo que apagara su celular. Luego, dándole un fuerte abrazo, le prometió que tanto ella como su papá se encargarían de protegerla, que no tuviera miedo. El miércoles 18 de septiembre de 2024 empezó como cualquier otro día en el hogar de Carla y los suyos. Muy temprano esa mañana, madre e hija desayunaron juntas y posteriormente la muchacha fue a alistarse para ir al colegio. Carla estudiaba en el turno de la tarde y salían de la casa 1 hora y media antes. En la tarde, la madre la fue a buscar y la invitó a cenar. Elizabeth quería poder tener tiempo de calidad juntas y, en efecto, Carla la sorprendió contándole de un nuevo mejor amigo del colegio que le había regalado una carta. Entonces, el momento fue interrumpido por una llamada. Carla atendió y le dijo a la persona que estaba cenando con su mamá que después hablaban. Cuando su madre le preguntó quién era, ella le dijo la verdad. Era Jesús. Por supuesto, a Elizabeth no le hizo ninguna gracia el asunto. Ya de regreso en casa, la chica fue a su habitación a cambiarse el uniforme, mientras que su mamá fue a ocuparse de sus asuntos. Pero al rato, cuando fue a ver cómo estaba su hija, la encontró hablando por videollamada. De nuevo, con Jesús. A eso de las 10:30 de la noche, al comprobar que su hija no había cortado la llamada, le pidió que colgara. Carla le comentó que estaba bien y que planeaba desvelarse porque tenía tarea pendiente. Elizabeth le dio un beso de buenas noches y se fue a dormir, no sin antes recordarle que estaba allí para lo que necesitara. Cuando cerró la puerta, su hija estaba organizando sus apuntes. A las 5 de la mañana, cuando la madre despertó, fue hasta la habitación de su hija. La puerta estaba entreabierta y la luz encendida, y allí, sobre la mesa, vio todas sus libretas acomodadas y el cargador de su celular, mientras que en una silla notó colgada su mochila. Pero Carla no estaba, de modo que la madre fue a buscarla al baño, donde tampoco la encontró. En ese instante, Elizabeth sintió que un peso se le vino encima. Entonces, sin dudarlo, marcó el número del padre de Carla y le contó que la niña no estaba en casa. Tras colgar, la mujer se subió a su auto y condujo en dirección a la plaza, pensando que quizás Carla había salido a comprar algo. Cuando el reloj marcó las 6 de la mañana, Elizabeth empezó a desesperarse y resolvió pasar por la escuela para ver si los compañeros de ese turno sabían algo. Como no hubo noticias, la angustiada madre fue a la casa de una de las amigas de su hija, lo que arrojó una primera pista. La muchacha le comentó que a eso de la 1 de la madrugada, Carla subió un estado a su perfil de una aplicación de mensajería. Pero aunque ella le contestó, el mensaje no fue recibido por la joven. Eso fue lo último que supo de Carla. Mientras tanto, Elizabeth logró averiguar que una sobrina había estado hablando por mensajes con su hija hasta las 12 de la noche. La madre ya había rastreado el celular de Carla y como última ubicación, el dispositivo le daba a la casa, exactamente a la 1:30 de la madrugada. En tanto, Fidel se comunicó con Jesús, pero por toda respuesta, éste le comentó que él no había hablado con su hija en toda la noche. Posteriormente, Elizabeth llamó a la madre del joven, quien entre una cosa y otra le sugirió que su hija ya tenía otro novio. Sobre Jesús, la mujer aseguró que había dormido en casa y no en su apartamento, y que esa misma mañana muy temprano había salido a trabajar. Desde el fondo, se escuchó la voz de Jesús indicándole que de inmediato le enviaría una captura de pantalla de su celular para que comprobara que decía la verdad. Y en efecto, así fue. Según esa imagen, a las 11:48 de la noche, Carla le contestó un mensaje a Jesús explicándole que estaba haciendo la tarea. Luego, la captura mostraba que no hablaron más, hasta que cerca de las 7 de la mañana, él le volvió a escribir, pero ese mensaje no llegó ya al celular de la chica. Sin embargo, después de la pesadilla de todos esos meses, a Elizabeth le costaba demasiado creerle, por lo que les exigió a él y a su madre que le mostraran las cámaras de seguridad del apartamento donde vivía. Pero como no parecieron tomarla en serio, fue hasta la fiscalía a denunciar a su hija como desaparecida. Tras muchas horas de espera,
Cuando por fin la atendieron, ella contó lo sucedido sin olvidar mencionar que sospechaba de Jesús. Como resultado, un agente se comunicó con el joven, pero este insistió en lo mismo que había dicho antes, no sin mostrarse bastante enojado con la situación y con pocas ganas de colaborar con las autoridades. Ese jueves 19, cuando Elizabeth volvió a su casa, ya era cerca de la medianoche. Al día siguiente, la mujer volvió al despacho y las autoridades elaboraron la fecha de desaparición de Carla, la cual fue difundida por los canales correspondientes. La madre iba de salida de la fiscalía cuando recibió la llamada de un detective. El agente le comunicó que, hecha la revisión de las cámaras cercanas a su domicilio, lograron ver a su hija en las imágenes, hablando por teléfono en una esquina cercana a su domicilio a la 1:30 de la mañana. Acto seguido, la muchacha enfilaba hacia atrás, justo donde había un terreno baldío. En ese punto, su rastro se perdía. Mientras tanto, los detectives se dirigieron a la casa de la familia de Jesús, aunque al llegar encontraron todo cerrado y nadie salió a abrirles. En cuanto a Elizabeth, no podía parar de tratar de armar todas las piezas en su cabeza y, sobre todo, de presentir lo peor. Buscando algún tipo de consuelo, se puso en contacto de nuevo con Fidel y le contó sobre los videos. Él de inmediato le dijo que caminara en esa dirección, pero en ese instante, un pánico indescriptible se apoderó de la mujer. Paralizada, empezó a llorar y a gritar, por lo que su pareja le pidió que se calmara y se ofreció a ir solo. Tras deambular un rato por la dirección que le indicó ella, no encontró nada, ninguna señal de que Carla hubiese pasado por esa zona, hasta que, ya de regreso, se topó con las sandalias de la niña. Las reconoció fácilmente porque tenían dibujados unos tiburones. Entonces comenzó a seguir por ese camino. No tuvo que andar mucho. Unos pasos más allá, descubrió lo que tanto temía. Era el cuerpo sin vida de Carla. Unos segundos más tarde, logró comunicarse con los servicios de emergencia y después de colgar, llegó a una esquina, donde se encontró con varios vecinos de confianza. Fue a ellos a quienes les pidió ayuda para contarle a su mujer lo que acababa de descubrir. Las manos le temblaban y a duras penas lograba mantenerse en pie. Apenas su pareja le dio la terrible noticia, Elizabeth entró en un shock. Fue su pareja quien se encargó de las diligencias, todo mientras la mujer parecía absolutamente abstraída de la realidad. El padrastro reconoció el cuerpo de Carla, al tiempo que, encerrada en casa, la madre culpaba a Jesús por la tragedia. La respectiva autopsia arrojó que la chica sufrió 43 lesiones con arma blanca, la mayoría en su rostro. Apenas los investigadores se pusieron a trabajar, encontraron indicios que apuntaban a Jesús como principal sospechoso. Como consecuencia, fueron a buscarlo a casa de su madre. Lo encontraron justo cuando iba de salida, con una mochila al hombro. Pero ni bien los oficiales trataron de abordarlo, el joven se puso violento y a la defensiva e incluso intentó sobornarlos, por lo que quedó bajo arresto, no por el crimen de Carla, sino agresión a los servidores públicos. Viendo lo difícil que se puso la situación, el muchacho intentó mediar con las autoridades para librarse. Sin embargo, fue inútil. Durante el interrogatorio posterior, los detectives no pudieron evitar notar que Jesús tenía heridas en su mano izquierda. Él, por su parte, negó cualquier vínculo con el crimen e incluso insistió en su versión sobre la última conversación que había mantenido con la jovencita. Entretanto, las autoridades entregaron el cuerpo de Carla a sus familiares para su traslado al recinto funeral. Muchos de sus familiares viajaron desde Yucatán para despedirla. A Elizabeth se le vio muy afectada e incluso se desmayó un par de veces. Por lo demás, con el transcurso de los días, Elizabeth se convenció de que la captura de pantalla que le había compartido Jesús había sido editada y recortada para no incriminarse. Asimismo, estaba segura de que era falso que había pasado toda la noche en casa de su familia. El martes 24 de septiembre, el hombre fue vinculado a proceso como el principal sospechoso por el crimen de Carla, al tiempo que en las afueras del tribunal, familiares y amigos de la chica exigían justicia. Sin embargo, lejos de aportar un poco de tranquilidad a la familia de la joven, ese hecho desencadenó una serie de ataques en su contra y en contra de la chica,
Todo ocurrió cuando se crearon ciertos perfiles falsos en redes sociales, a través de los cuales se difundieron fotos de Carla y hasta puso en tela de juicio el accionar del padrastro, incitando a las autoridades a que lo investigaran por haber encontrado el cuerpo. A decir de Elizabeth, detrás de dichas cuentas estaba el propio Jesús, quizás ayudado por miembros de su familia. De cualquier manera, tal y como reconoció ella misma ante los medios de comunicación, nada ni nadie podría hacerla callar en su búsqueda de la verdad. El 22 de octubre, fecha en que Carla habría cumplido 15 años, sus seres queridos le organizaron un rosario en el Camposanto, donde se congregaron para recordarla como a ella le hubiera gustado. Por el momento, Jesús no ha sido juzgado por estos hechos, por lo que aún se le considera inocente. Será hasta el término de la investigación cuando se determine si en verdad tiene algún tipo de responsabilidad en la muerte de la jovencita. Mientras tanto, Elizabeth y el resto de su familia se mantienen en oración, con la esperanza de que, más temprano que tarde, la justicia honre la memoria de su amada Carla. Ahora que conoces todos los datos, ¿qué piensas? ¿Crees que terminará algún día de hacerse justicia del todo en este complejo caso? ¿O, por el contrario, consideras que la verdad nunca saldrá a la luz? Escríbenos en los comentarios. Y bueno, hasta aquí un caso más. No te olvides antes de irte de dejar tu me gusta y suscribirte si este contenido te ha parecido interesante. Hasta otro episodio más de Detectives Criminales.